Dios los bendiga, hermanos. Un gusto hablar con cada uno de ustedes que están conectados con nosotros. Le pido por favor que usted pueda compartir esta palabra con un gran número de personas, porque no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. También te pido por favor, usted que está ahí conectado, que usted pueda quitar todo estorbo, toda distracción, y que usted pueda se conectar conmigo, porque el Espíritu Santo tiene algo poderoso para hablar nuestra vida en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo los animo en este momento que agarre su Biblia, que agarre un bloco de notas, un cuaderno o una hoja de papel con pluma, que usted pueda apuntar aquello que el Espíritu Santo está hablando a su corazón. Amén. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la Pascua. El verdadero significado de la Pascua es el tema de este mensaje. El verdadero significado de la Pascua. Abrimos nuestra Biblia en Génesis, libro de Génesis, primeiro livro de la Biblia, Génesis capítulo 15. Génesis 15, versículo 13, que dice así: Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. Escute aqui, em Gênesis capítulo 15, neste momento Deus está falando com Abraão, porque Abraão obedeceu lo que Deus falou com ele. Por cuenta de la obediencia de Abraham, porque Dios le dijo en Ur de los Caldeos. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Dios lo visitó ahí y le dio una orden: sale de tu tierra, de tu parentela y vete a una tierra que te voy a enseñar. Entonces Abraham sale de esta tierra y él va a vivir en una tierra conocida como Hebrón. Y cuando él está en Hebrón, aquí en el capítulo 15, es un capítulo todo destinado al pacto que Dios hizo con Abraham. El capítulo 15 todavía Abraham no tenía ningún hijo, él tenía su siervo Eliezer. Entonces, cuando Dios empieza a hablar con Abraham acerca de una descendencia, acerca de una nación muy numerosa, Abraham entonces mira para Dios y dice: ¿cómo que voy a ser padre de naciones, de multitud, si yo no tengo hijos? Entonces él dice: yo tengo solamente a un siervo que se llama Damaseno Eliezer. Él tiene un siervo muy bueno, pero no es mi hijo. Entonces Dios le hace una promesa de un hijo, que luego después sería Eliezer. Abraham tuvo 8 hijos. Él tuvo el primer hijo con la sierva egipcia Agar, que es Ismael. Después él tuvo otro hijo con Sara, que es el hijo de la promesa, que es Isaac. Y luego, después que Sara muere, él se casa nuevamente con una mujer conocida como Sétura. Y él tuvo 6 hijos con Sétura. Entonces, Abraham tiene Isaac. Isaac se casa con Rebeca. Y cuando él se casa con Rebeca, ellos tienen 2 hijos, Esaú y Jacob. Entonces Dios escoge a Jacob. Jacob entonces se casa con Lea y con Raquel. Y luego después él también tiene una relación con la sierva de Raquel. Y totalizando él tuvo 12 hijos. Cuando Jacob se encuentra con Dios, Dios cambia su nombre para Israel. O sea, Jacob, hijo de Isaac y de Rebeca, en este momento tiene el nombre cambiado por Dios, de Jacob para Israel. Y de la linaje de Jacob, entonces de los 12 hijos, es formado la nación de Israel. Cuando Jacob, él tiene 12 hijos, de estos 12 hijos, uno es conocido como José. Los hermanos lo envidian, los hermanos los vende a José entonces para el Egipto como esclavo. Cuando él llega en el Egipto, se pasa un tiempo, se pasa el proceso y él se torna gobernador del Egipto. Entonces viene el tiempo de hambre en la tierra. Y ahí, en ese tiempo de hambre, la familia de Jacob se va al Egipto para buscar comida, para buscar alimento. Y ahí descubren que el gobernador es José. José entonces pide que su padre Jacob, juntamente con su familia, van a vivir en el Egipto. Y ahí entonces Jacob, juntamente con su familia, Jacob, que es conocido como Israel, se cambia a la tierra de Gosen, en el Egipto. Dice la Biblia
que era más o menos 70 personas que pertenecían a la familia de Jacob. Y ahí en este momento se cumple la palabra que Dios habló con Abraham en Génesis capítulo 15. Nosotros ya estamos entrando al libro de Éxodo, a donde el pueblo de Israel se torna un pueblo numeroso. El faraón que conocía a José muere, Jacob muere, los tiempos se pasan y el faraón que entra en un lugar ahora, él tiene temor, él tiene miedo. ¿Por qué? Porque la familia de Israel, la familia de Jacob crece y se torna un pueblo muy numeroso. Entonces él empieza a esclavizar este pueblo durante 430 años. Y ahí se cumple lo que Dios habló con Abraham en Génesis capítulo 15. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Estoy hablando todo esto para te explicar el origen de la palabra Pascua. La palabra Pascua viene del término hebreo, del vocablo hebreo que se llama pasach o pesach, que significa pasar por encima o pasar por arriba o entonces pasar por alto. Que cuando pasa esto, que cumple los 430 años, Dios entonces envía las 10 plagas a través de Moisés, y la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, Dios entonces aparece para Moisés y aparece para Aarón, y él entonces dice: a partir de este día, ustedes van a cambiar el calendario, ustedes van a celebrar ahora el calendario judío, que en aquel tiempo ellos no eran conocidos como judíos, sino que eran conocidos como hebreos, los hebreos, que también eran israelitas y hoy conocimos como judíos. Pero en Éxodo los israelitas eran conocidos como hebreos. ¿Y por qué hebreos? Porque Abraham vivió en Hebrón juntamente con Sara, entonces hebreos venía del origen de Hebrón. Y en este momento los hebreos entonces, a partir de la 10ª plaga, Dios le da una orden. Agarra en el mes Abib o mes Nisan, que era el primer mes del calendario judío, agarra un cordero de más o menos 1 año a 2 años de edad, lo sacrifica en el día 14 del mes Abib, que hoy es conocido como el mes Nisan de los judíos, y ahí, en este día, usted va a sacrificar, va a agarrar la sangre y va a pasar la sangre en los umbrales de las puertas, porque a la medianoche yo voy a enviar mi ángel de la muerte y él va a pasar. Y la casa que está marcada con la sangre del cordero, entonces el ángel de la muerte iba a pasar por arriba, o iba a pasar por encima, iba a poupar esta casa, iba a perdonar esta casa. Pero la casa que no tenía la sangre del cordero, él entonces iba a entrar, iba a llevar el primogénito. Y a partir de este día, que el pueblo de Israel es libertado, sale del Egipto, entonces la Pascua se quedó instituida para que una vez por el año los judíos o los israelitas deberían recordar, celebrar y recordar este gran hecho que Dios hizo por ellos, liberando a este pueblo entonces de la esclavitud y cumpliendo el pacto que Dios tenía con Abraham, con Isaac y con Jacob, que tuvo el nombre cambiado para Israel. Amén. Espero que usted esté entendiendo. Quiero leer para ti en Éxodo capítulo 12. Abre su Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 12, versículo 27. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua. Éxodo 12, versículo 27. Perdóname. Éxodo 12, versículo 27. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en el Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Aquí era Moisés hablando para el pueblo que ellos deberían contestar acerca de la Pascua, del suceso, del éxito, del gran hecho que Dios hizo, entonces haciendo justicia a su pueblo que vivía una esclavitud. Estamos hablando de la Pascua de los judíos. Éxodo capítulo 14, versículo 11, dice así: y lo comeréis así:
ceídos vuestros lomos, vuestro calzado y en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, y lo comeréis apresuradamente. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra del Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra del Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses del Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y veré la sangre en los umbrales de las puertas, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra del Egipto. Y este día os será en memoria. Escucha esto, ponga atención. Y este día os será en memoria, y os celebraréis como fiesta solene para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Estatuto perpetuo significa que esta ley se va a durar perpetuamente, de generación a generación. Esta ley no iba a cambiar. Estamos hablando del origen de la Pascua judía. Quiero que usted entienda esto. El origen de la Pascua judía. El origen de la Pascua judía empezó en Éxodo capítulo 12, cuando Dios libera el pueblo de Israel del cautiverio, de la esclavitud que ellos vivían en el Egipto, trayendo sobre los egipcios 10 plagas, y la última plaga, la mortandad de primogénito. Y ahí a partir de este día se quedó instituida, porque Jehová los ordenó, la Pascua. La Pascua, cuando ellos celebrasen, era que ellos deberían recordar. La Biblia dice que la Pascua debería durar 7 días. Y durante esos 7 días, de generación en generación, los padres deberían sentar con sus hijos, los abuelos deberían sentar con sus nietos, y entonces traer la memoria y compartir los hechos de Jehová en favor del pueblo de Israel. Amén. Ok. Ahora, ¿cómo que nosotros podemos entender lo que Dios quiere para nosotros como cristianos? Entonces, voy a hacer una comparación rápida. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 12, versículo 1 y 2. Habló Jehová, escucha esto, habló Jehová a Moisés y Aarón en tierra del Egipto. Todavía Aarón y Moisés estaban en la tierra del Egipto. No salieron, no estaban en el desierto. Todavía estaban en tierra del Egipto. Diciendo, este mes os será el principio de los meses. Para vosotros será este el primero los meses del año. Te voy a explicar aquí. Antes de la Pascua, Jehová llama a Moisés y Aarón y dice lo que va a hacer. Pero todavía en el Egipto, Dios cambia el calendario judío. Los judíos vivían bajo la cultura egipcia. Los judíos vivían lo que los egipcios hicieran. O sea, los judíos, los israelitas, ellos no tenían una cultura propia. Ellos no tenían un Dios propio. Ellos no tenían lo que hacer en la tierra del Egipto. No podían dar órdenes. Todo era bajo el comando de los egipcios. Entonces Dios ahora estaba diciendo para ellos, los voy a sacar de aquí, y ahora ustedes no van a vivir más de acuerdo con las costumbres egipcias, sino que a partir de este día ustedes van a cambiar el calendario de ustedes. Hoy, a través de la Pascua, será el primer día del mes Abib, o el mes Nisan. Hoy no tiene más el Abib, sino que Nisan cambió los calendarios judíos, y hoy es el mes Nisan, que es entre marzo y abril. Marzo y abril, antes de la primavera y después de la luna llena, la primera luna llena. Entonces, el calendario judío ahora es otro calendario. Lo que Dios estaba diciendo para el pueblo de Israel es que Él los iba a sacar del Egipto, y ahora los israelitas iban a tener su propia tierra. Los judíos iban a tener su propia costumbre, su propia cultura y su propio Dios. Imagínate que usted vive en la casa de alguien de favor. Imagínate que usted está de repente pasando por un proceso y alguien te pone en su casa para vivir con ellos.
Entonces, cuando usted vive en la casa de alguien, no es lo que usted quiere, sino que el dueño de la casa, él dicta las normas, él dicta las reglas, y usted tiene que estar bajo las reglas del dueño de la casa. Entonces, cuando los judíos estaban en el Egipto, ellos no podían hacer nada, porque la tierra no era de ellos, la tierra era de los egipcios. Entonces, los egipcios se aprovechaban de esa situación y los esclavizaban, para que usted pueda entender más o menos. Y ahora Dios quería que su pueblo recordase ese gran hecho del año a año, celebrando la Pascua de los judíos. Ahora, ¿cómo nosotros, cristianos, debemos celebrar la Pascua? Aquí empieza la gran revelación para nosotros. ¿Cómo nosotros, cristianos, debemos celebrar la Pascua? ¿Será que celebramos la Pascua igualito a los judíos? ¿O hay algún cambio? Entonces, en este momento te voy a explicar cómo celebramos la Pascua nosotros cristianos. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Te voy a explicar lo que está hablando Pablo aquí. Pablo escribió una carta a la iglesia de los Corintios. Pablo era ciudadano judío. Él era judío y romano. Él tenía doble ciudadanía. Pero en este momento él era apóstol, y él era el apóstol de los gentiles. ¿Qué es gentil? Es todo aquel que no pertenece al linaje de los judíos. Entonces él estaba hablando con un pueblo gentil, que somos nosotros, la iglesia. Él estaba diciendo para ellos: limpiaos pues de la vieja levadura, porque ahorita ustedes que levantaron las manos y aceptaron a Jesucristo, hay que entender que Cristo es el Cordero Pascual, que Cristo es nuestra Pascua. El sacrificio de Cristo en la cruz nos liberó del pecado. O sea, en el Antiguo Testamento los israelitas fueron libres del Egipto. Egipto, en una tipología bíblica, significa pecado, significa idolatría, significa viejas costumbres, viejas culturas, viejo modo de vivir. Dios sacó el pueblo israelita del Egipto y los llevó a la tierra prometida. Y Cristo nos sacó a nosotros del mundo, del pecado, de las viejas costumbres. Y si yo estoy en Cristo, yo soy nueva criatura. Entonces está diciendo: ustedes que vinieron a Cristo, ustedes que aceptaron a Cristo, ahora usted necesita entender que Cristo es nuestra Pascua, es el Cordero Pascual. Y como forma de gratitud, de reconocimiento, yo voy a dejar el pecado, yo voy a dejar mis viejas costumbres, porque yo soy grato al sacrificio de Jesús. ¡Aleluya! Sí, en Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20, dice así: y tomó el pan y dio gracias. Te voy a explicar lo que estoy leyendo para que usted pueda entender. Antes, en el Antiguo Testamento, cuando era celebrada la Pascua de los judíos, estamos hablando de las Pascuas de los judíos, la diferencia para la Pascua de los cristianos. Los judíos, cuando celebraban la Pascua, ellos sacrificaban un cordero. Y entonces ellos reunían a la familia y ellos comían ese cordero, un pan sin levadura y algunas verduras amargas hechas con hierbas. Esta era la cena de la Pascua de los judíos. Ahora, Jesucristo, cuando Él viene, Él cambia algunas cosas y Él entonces le deja a nosotros ahora un nuevo modelo de celebración de la Pascua, que también es conocida como la Cena del Señor. Entonces, ¿cómo debemos celebrar la Pascua los cristianos? Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y le dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Él está declarando el sacrificio que Él hizo en la cruz. Jesucristo, cuando Él habló esto, Él todavía no estaba muerto. Él todavía no fue a la cruz. Esto aquí fue la noche de la última cena con los discípulos.
Él ya estaba declarando que Él iba a entregar su cuerpo en sacrificio de nosotros que somos pecadores. Hace esto en memoria de mí. Cuando los judíos celebran la Pascua, ellos memorizan, ellos recuerdan, ellos traen a la memoria los hechos que Jehová hizo por ellos cuando estaban en Egipto. Cuando los judíos celebran la Pascua, ellos celebran la liberación de su pueblo del Egipto. Y nosotros cristianos, cuando celebramos la Pascua, nosotros recordamos el sacrificio de Cristo. Nosotros celebramos ahora nuestra libertad, nuestra liberación. Nosotros en Cristo somos libres, somos nuevas criaturas. Ahora este tiempo de Pascua es un tiempo de celebración. Gloria a Dios, aleluya. Dice así: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es el nuevo pacto. Escucha esto por favor. De igual manera, después que hubo cenado, escucha esto, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, por vosotros se derrama. O sea, Jesucristo estaba diciendo que hay un nuevo pacto. Jesucristo estaba aboliendo, estaba quitando el pacto antiguo que Él hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y Él estaba haciendo un nuevo pacto más amplio. Este nuevo pacto no era solamente a los judíos, sino a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, pero tenga la vida eterna. A través del sangre de Jesús que fue derramada en la cruz, nosotros pecadores, cuando reconocemos nuestro pecado, nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestras fallas, nosotros entonces levantamos las manos y decimos: Señor Jesús, yo soy un pecador, yo soy una pecadora. Señor Jesús, yo soy infiel, necesito tener un cambio. Entonces, a través de la sangre de Jesús, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, tenemos derecho a la vida eterna. Tenemos derecho a se acercar a Dios. Este nuevo pacto es para toda la humanidad. El problema es que no todos los hombres reconocen sus debilidades, no todos reconocen sus faltas, no todos quieren arrepentirse. Hay gente que trae el corazón endurecido, la mente claudicada. Hay gente que piensa que está bien, no está. Y muchos no reconocen. Hasta dicen: me cae bien a Jesús, me cae bien los cristianos. Dios no quiere que usted lo caiga bien. Dios quiere que usted se arrepienta. Dios quiere que usted lo reconozca como Señor y Salvador de su vida. Nuevo pacto. Ahora la cosa empieza a mejorar un poquito más. Abre su Biblia por favor en Filipenses capítulo 2. Abre su Biblia por favor, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Abren por favor su Biblia. Este versículo, este pasaje es un pasaje poderoso, maravilloso, a mí me encanta. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrases. Te voy a repetir, ponga atención por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Cristo es Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferraste. Aquí doy una pausa, ya sigo a la lectura. Aquí doy una parada para te explicar lo que está diciendo Pablo. Pablo está predicando a los filipenses, a la iglesia de Filipos. Pablo está empezando a decir así para ellos: haya pues en vosotros, iglesia del valle, cristiano, usted que es cristiano en Chile, en Argentina, usted que se declara discípulo, siervo de Cristo, tenga en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Qué sentir era este? ¿Qué sentimiento era este? Sentimiento de entrega, sentimiento de pasión, sentimiento de obediencia, sentimiento de amor. Porque Cristo, cuando Él vino a la tierra, Él se despojó de su gloria. Él tenía privilegios espirituales, celestiales. Él estaba sentado en su trono de gloria. Los ángeles le servían. Él no tenía por qué venir a la tierra a padecer con hombres. ¿Sabe por qué? Porque los hombres son siervos de Él, criaturas de Él, creados por Él.
no debería se humillar, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre. Pero él no se agarró a esto, sino que cuando el hombre pecó, el Padre tenía un plan de redención, un plan de rescate para la humanidad. Y Cristo solamente obedeció, se entregó, se apasionó por la humanidad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Sea imitador de Cristo. Siga a Cristo. Busque a Cristo. Viva como Cristo. Imite a Cristo. No imite a pastores, no imite a evangelistas, no imite a profetas. Sea imitador de Cristo. Viva con los sentimientos de Cristo. Tenga la mirada como Cristo. Camine como Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Aleluya. Aleluya. Y me encanta cuando dice como cosa que aferrarse. Sí, Aquí Señor. prepara esto, prepara esto. ¿Sabe diciéndole aquí, Pablo? Hay pastores que se agarran a su título. Yo soy pastor y aquí nadie me saca. Porque aquí mi iglesia quien manda soy yo. Porque aquí soy yo que doy las órdenes. Gente que se agarra a su título, a su posición, que no deja su posición. Jesucristo está en una posición de destaque, de liderazgo, de comando, de control. Y él dejó su posición y se humilló él mismo, tomando forma de siervo. Hay evangelistas, hay profetas, hay personas que viven con sus cargos, por sus posiciones. Él no se aferró a esto, sino que él se despojó a él mismo. Él tomó la decisión, yo me entrego, yo voy. Necesita uno que muera por la humanidad, aquí estoy yo. ¿Estamos entendiendo, sí o no? Aquí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejanza a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Aquí viene una revelación tremenda. Te voy a explicar esa revelación. En la creación, escucha esto porque es muy importante. En la creación hay una jerarquía. ¿Cómo así? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después vienen los ángeles. Después viene la galaxia, los planetas. ¿Por qué es esto? Porque cuando Dios crea el hombre, dice que la tierra ya existía. La tierra ya existía. Pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero la tierra existía. Y ahí entonces Dios miró la tierra desordenada y vacía y dice que el espíritu de él ya pairaba sobre la faz del abismo. A pesar de estar sin forma y vacía, era propiedad de Dios, porque su espíritu estaba viviendo ahí. Entonces Dios en su corazón, entienda esto, escucha esto porque es revelación profética. Dios en su corazón, en la eternidad, él creó el hombre. Pero él no creó el hombre material, sino que en su corazón, en sus pensamientos, él ya idealizó el hombre. Tanto que antes del hombre existir, él reúne la Trinidad y dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, el hombre no estaba materialmente hecho, pero el hombre en el corazón de Dios ya existía. En la mente de Dios nosotros ya existíamos. Y ahí cuando Dios entonces, él va a crear el hombre, antes de crear el hombre, él cría el hábitat del hombre. Te voy a explicar para que usted pueda entender. Cuando hay una pareja, cuando hay un matrimonio que están embarazados, ¿qué hacen ellos? Ellos durante el embarazo, ellos compran ropas. Él prepara la recámara. Él prepara todo para recibir su bebé con mucho cariño, con mucho amor. Entonces lo que el padre hizo fue, preparó la recámara, preparó el ambiente para recibir a sus hijos, su creación, que somos nosotros los hombres. Entonces los océanos, los ríos, la naturaleza, los árboles, los pájaros, los animales, todos ellos fueron creados para el hombre, para el conforto del hombre, para la comodidad del hombre, de la humanidad. Quiero que usted entienda esto, porque Dios ama el hombre. Entonces aquí en la tierra, nosotros somos una creación superior. Somos una creación superior a los árboles, a los animales, a los océanos. Todo esto es hermoso. Pero en la jerarquía de la creación, el hombre está arriba de todo esto.
Ahí cuando Cristo viene y Cristo se entrega, Él dice en la Biblia que Él estaba en una clase superior porque Él era el Creador. Él se despoja de todo y Él empieza a vivir como hombre. Él empieza a tomar, Él toma forma humana. Pero cuando llega el momento de la cruz, escucha esto, Jesucristo toma forma de animal. ¿Cómo así? Allá en Juan capítulo 1, versículo 29, dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesucristo va a la cruz, Jesucristo va como hombre. Jesucristo va en la calidad del Cordero. ¿Por qué? Porque en el Egipto, cuando el ángel de la muerte pasaba, la casa estaba protegida por la sangre del Cordero. Entonces, ¿a dónde tenía la sangre del Cordero? El ángel de la muerte no entraba, él pasaba por arriba. Y nosotros, cuando tenemos la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, Aleluya. el pecado no nos mata. Amén. El infierno no nos toca. La muerte eterna no puede matar el alma y el espíritu de un siervo de Dios, de una hija de Dios. Jesucristo, cuando va a la cruz, Él va en la calidad de animal. Mira lo que dice aquí la Biblia. Escucha esto. Y se humilló a sí mismo. Escucha esto. Y se humilló a sí mismo. Él tomó la decisión. Yo en este momento estoy en la calidad de hombre, pero me voy a bajar un poquito más en la jerarquía de la creación. Me voy a bajar un poquito más y voy a tomar sierva de animal. Voy a tomar forma de animal. Y entonces dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sabes si la Biblia? La Biblia no dice que los humillados serán exaltados. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que aquel que se humilla a sí mismo, Dios lo honra. ¿Entendiste o no? La Biblia, yo escucho muchos cristianos diciendo, los que son humillados serán exaltados. Esto no es bíblico, es un dicho cristiano. Ahora la Biblia dice, Jesús dice, aquel que se humilla a Él mismo, Dios lo honra, Dios lo exalta. Jesucristo se humilló a sí mismo. Él tomó la decisión, me voy a bajar un poco más, me voy a humillar un poco más. ¿Y sabe qué hizo Dios? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le dio un nombre arriba de todo nombre, que es Papa Francisco delante de Jesús. No es nada. ¿Quién es el Vaticano delante de Jesús? No es nada. ¿Quién es Trump delante de Jesús? No es nada. ¿Quién es Guadalupe delante de Jesús? No es nada. ¿Quién es Mahoma delante de Jesús? No es nada. No hay nada en este mundo que puede pasar a Jesús. Ningún otro hombre, ningún otro nombre. Dios le puso autoridad en el nombre de Jesús sobre todo nombre. ¿Quiere el diablo o no? Yo sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios que sirvo, cuando Él ordena, hasta el diablo tiene que obedecer. Ricantuya Rabasui. Richa Rabasui Anaraya. Gloria a su nombre, Jesucristo. Aleluya. Dios le dio un nombre que está arriba de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla, hasta los demonios. Cuando miran a Jesús, hay que rodearse delante de Él, hay que se someter delante de Él. Los demonios saben quién es Jesús. Y te digo algo para ti. En 1 Juan capítulo 4 versículo 4 dice que mayor es lo que está con nosotros do que el que está en el mundo. Lo que quiero que usted entienda es que Dios nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Aleluya. No importa lo que se levante contra ti, hay autoridad en tu boca, hay autoridad en tu vida. Crea en esta palabra porque servimos a Jesucristo. Dios. Aleluya. Yo no estoy aquí buscando a imágenes hechas por manos de hombres. No estoy aquí buscando a imágenes de plata, de oro, de pedazos de palo. Yo estoy adorando a aquel que vive, aquel que resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Aleluya.
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Estamos entendiendo, sí o no? Quiero que usted entienda, quiero que usted tome esta palabra. Nosotros los cristianos celebramos la Pascua porque creemos que Jesucristo es Rey, porque Él se entregó en la cruz. Celebra la Pascua hoy, celebra la Pascua sábado, celebra la Pascua domingo, domingo de la resurrección, celebra la Pascua. Escuche aquí lo que te voy a decir. Escuche aquí lo que te voy a decir. Cuando los judíos celebraban la Pascua, celebran la Pascua, porque hasta hoy celebran la Pascua. Los judíos celebran la Pascua en agradecimiento por los hechos que Jehová ha hecho por ellos, pero ellos no reconocen a Jesús. Ellos recuerdan la libertación de su pueblo del Egipto. Cuando los judíos celebran la Pascua, ellos traen la memoria cómo Dios los llevó en el desierto, cómo Dios les dio la tierra prometida, cómo Dios le peleó por ellos a cada ciudad, a cada nación, a cada ejército que se levantaba contra ellos en el desierto. Ellos traen la memoria cuando Dios abrió el mar rojo y ellos pasaron con los pies secos cuando Egipto los perseguía para matar. Ellos celebran la Pascua y ellos traen la memoria, ellos traen recuerdos de los hechos maravillosos que Dios hizo por ellos. Y hoy yo te animo, y hoy yo te digo, celebre la Pascua, pero no como los judíos. Celebre la Pascua recordando que un día usted y yo estamos condenados al infierno por toda la eternidad. El diablo ya se gozaba de alegría. El diablo ya estaba contento del infierno. Toda la humanidad me pertenece. Pero Dios envió a su Hijo en la cruz. Y Él murió en la cruz. Fue hasta el infierno y tomó la llave de la muerte. Y Él resucitó. Porque la muerte no pudo detener a nuestro Rey en el infierno. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Celebre, se goce este momento. Voy a decir algo para ustedes. A algunos no les va a gustar lo que voy a decir, pero tengo que decirlos. Algunos cristianos dicen que la fiesta más importante, que la data más importante, la fecha más importante de la humanidad es la Navidad. Están equivocados. Yo celebro Navidad. No tengo nada contra la Navidad. Pero para mí, cristiano, más importante que mi cumpleaños es la Pascua. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nació y el diablo intentó matar a Jesús en todo momento enquanto él estaba vivo aquí en la tierra como hombre. El diablo intentó de todo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no quería que el plan se cumpliese. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, antes de morir, Él dijo, está consumado, está hecho. Lo que Él estaba diciendo es, el infierno intentó, el diablo intentó, muchas fueron las armas, pero nadie pudo. Ahora el plan de Dios está hecho. La humanidad tiene derecho a la redención, a la expiación del pecado. Yo prediqué domingo pasado sobre Dios no importa cómo usted empieza, sino cómo termina. Jesucristo nació, pero si Jesucristo, Él no se mantuviera, si Él se rendice a los ataques de Satanás, el plan de redención no iba a llevar a cabo. El plan no iba a suceder. ¿Sabe qué va a pasar? Si Jesucristo cae en la tentación del diablo, si Jesucristo no obedece al Padre hasta el final, o usted no se acuerda que Jesucristo estaba allá en Getsemaní, orando, clamando, angustiado. Dice que la angustia era tan fuerte que su sangre, su sudor era como sangre, gotas de sangre, de tanta angustia que él tuvo. Estoy hablando de Jesucristo. Estoy hablando que Jesucristo en este momento tuvo su momento de humanidad, de hombre. Quiero que usted traiga a la memoria el sufrimiento de Jesús a la cruz. Cuando lo escupieron, las personas que Él sanó, las personas que Él liberó, las personas que Él predicó, estas personas lo crucificaron en la cruz. Estas personas lo humillaron, lo rechazó, le menospreció. Estas personas que Él andó aquí en la tierra e hizo bien. No, hombre, qué maldad. Sí, mucha maldad. Pero yo y usted hacemos lo mismo.
Hay muchos en este momento que están escuchando esta prédica, que a todo momento, con sus malos hechos, con sus pecados, están menospreciando el sacrificio de Cristo, están rechazando el sacrificio de Cristo con sus hechos vergonzosos. No debemos hablar malo de nadie, porque somos iguales o peor. Si Cristo viniera hoy, nosotros en pleno siglo XXI iríamos poner a Jesucristo en la cruz nuevamente. Iríamos rechazarlo nuevamente. Hoy, esta semana, yo quiero que usted entienda algo. Te voy a decir por una vez por todas, y quiero que usted entienda. Ponga en su mente lo que estamos celebrando en esta semana. Fue el hecho más importante para toda la humanidad. Y te voy a confirmar por qué. Porque cuando usted lee un libro de historia, dice así: antes de Cristo, después de Cristo. Mi Cristo, sí, Él cuando vino a la tierra, Él cambió la historia de la humanidad. Aunque mucha gente cientista, aunque muchos doctores no puedan creer, puede rechazar que Cristo vive, te quiero decir que cuando él está estudiando la historia del mundo, la historia dice antes de Cristo y después de Cristo. Quiera ellos o no, ellos tienen que reconocer. Y te digo más, la Biblia ya dice lo que va a suceder en el final. Toda lengua y toda rodilla se va a doblar delante de él. Dice la Biblia que hasta los que traspasaron, hasta Israel hará lamentación por él. Estas personas que no reconocen a Cristo, que rechazan a Cristo, que viven su vida como le plazca, como le da las ganas, su vida con placeres mundanos. Te quiero decir que en aquel grande día los placeres pasan, la tierra pasa, los tiempos cambian, la moda cambia, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Aleluya. Oh Espíritu Gloria a Dios. Santo, Aleluya. Él no cambia, su palabra no cambia. No va a cambiar porque el juez dice que el matrimonio homosexual es legal. La palabra no cambia. La palabra no va a cambiar porque el gobierno decidió liberar la marihuana. Puede liberar la marihuana, pero la palabra de Dios no cambia. Puede liberar el aborto, puede liberar la prostitución. Haga lo que quieran los hombres en esta tierra. En el final de todo, todo ser humano se va a deparar ante el tribunal de Dios y va a prestar cuentas con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, Jesús. Todos vamos a prestar cuentas a Dios de nuestros errores, de nuestros hechos. Todos. Ahora, no es solamente porque usted dice que es cristiano, o no es solamente porque usted cree que es cristiano, tiene ropa de cristiano, cara de cristiano, en su Facebook está escrito soy cristiano, soy cristiana, que usted está salvo o salva. No, porque dice la Biblia que en aquel grande día muchos dirán: Señor, en tu nombre profeticé, Señor, en tu nombre sané enfermos, eché fuera demonios, y el propio Señor va a mirar y dice así: aparta, fuera de aquí, no tienes parte conmigo porque usted siempre hizo maldad. Prepárate, no es tu religión que te salva. Aquí tengo la última para terminar este mensaje. Escucha esto. ¿Cómo debemos nos portar delante de la Pascua? Ya sabemos cómo es la Pascua. Sabemos cómo es la Pascua de los cristianos. Pero ¿cómo es nuestra Pascua personal? Escuche aquí. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, no estoy hablando de religión, estoy hablando de su corazón, estoy hablando de su mente, estoy hablando de sus actitudes en su íntimo. Es esto que estoy hablando.
si alguno está en Cristo, si esta persona toma la decisión de decir yo soy cristiana, no solamente porque digo que soy, no solamente porque el censo cuando bate a mi puerta pregunta ¿qué religión perteneces? Yo soy cristiano, no, estoy hablando de algo íntimo, personal, de su interior, de su decisión interna, íntima. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la mentira pasó, la pornografía pasó, la fornicación pasó, el adulterio pasó, el chisme pasó, la envidia pasó, los celos pasó, acabó. Estoy en Cristo, vivo como Cristo, camino como Cristo. Mi carácter es un carácter de Cristo. Aleluya. Y todo esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios. Escucha esto. Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando. Presta atención, escucha esto. Consigo al mundo. Aquí. Voy a volver un poquito para que usted pueda captar lo que voy a decir. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados. Dios no tomó en cuenta nuestros pecados cuando entregó a Cristo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Te voy a explicar lo que está diciendo aquí la palabra. Cuando el hombre pecó, entonces el propio hombre creó una palabra, creó un sistema para conectar a ellos a Dios. ¿Saben qué significa esto? Religión. La religión fue creada por el hombre. La religión viene del verbo griego religare, que significa yo estoy alejado, entonces agarro una religión y me conecto nuevamente con Dios. Esto quien creó fue los hombres. Religión. La religión. La Biblia está diciendo que Dios, cuando miró la humanidad desconectada de Él, Él entregó a Cristo. Y a través de Cristo, Él reconcilió. Él volvió a conectar el hombre en Él. ¿Entendieron o no? ¿Entendieron o no? Te voy a explicar nuevamente. Voy a leer, quiero que usted entienda porque es profundo. Escucha aquí. Y todo esto proviene de Dios. Dios proviso a Cristo. Dios preparó el plan de reconciliación. Escucha esto, proviene de Dios, que nos reconcilió. No es religión, es reconciliar. Volver a tener un contacto, volver a tener intimidad, volver a tener amistad, volver a tener un encuentro a través de Cristo. No hay San Judas Tadeo, no hay Papa Francisco, no hay Vaticano, no hay Asamblea de Dios, no hay pastor fulano, no hay evangelista fulano, no hay nada que te pueda conectar con Dios. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Religión fue creada por el hombre como un término de volver a se conectar con Dios. Están equivocados. Están equivocados. La Biblia habla para mí, para usted, que Cristo es el regalo de Dios para volver a se conectar con el mundo. Cristo. Al que no conoció el pecado por nosotros, lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Entendieron o no? Ok, te voy a explicar. Aquí está diciendo Pablo, al que no conoció el pecado, Hebreos 4:15 dice que Él fue probado en todo, pero no pecó. Él fue tentado en todo, pero no pecó. No se encontró pecado en Él. Aquí está diciendo Pablo que Él fue hecho pecado por nosotros. Él no tenía pecado, Él no conoció el pecado. Él fue hecho por nosotros, dice así, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sabe qué es esto? Cuando cometemos delitos, cuando yo cometo una falla, cuando yo cometo un crimen, cuando yo tengo que paso límite de velocidad, o yo choco de carro, no sé, cuando me dan una multa, un ticket, tenemos que ir delante del juez. Y el juez nos da una sentencia.
entonces se hace justicia. Entonces toda la humanidad ya tenía su sentencia dicha, muerte eterna, vivir con el infierno. Toda la humanidad ya estaba condenada, no tenía derecho a la salvación. Entonces Dios envió a su Hijo, agarró todo el pecado del mundo y puso en Jesús. ¿Entienden o no? Entonces, en Jesús estaba la justicia de Dios contra el pecado del mundo. Cuando Jesús fue a la cruz, Jesucristo llevó todos nuestros pecados con Él en la cruz, y Él entonces fue justicia de Dios para la humanidad, el regalo de Dios. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador. Essa cosa que dicen, porque vou orar para mi padre que murió. Porque eu escuto umas tonterias dessas, sabe? Porque voy a orar, porque mi tía murió, vou orar para ella, para que está lá no cielo, y habla con Dios. Esa es tontería. No es bíblico. No es bíblico que los santos, entre comillas, santos, Guadalupe, no sé, los santos ahí católicos, que esta gente dice que ellos son intercesores. No es bíblico, es una mentira. Acuerda, despierta tú que duermes. Para de esta ceguera espiritual. Están te engañando. Usted está siendo engañado. El diablo te está echando mentiras y usted está creyendo de esta basura. La Biblia no habla de esto. Lo que quiero decir para ti hoy es que la Pascua es la celebración de la mayor actitud de amor que Dios hizo por nosotros, Jesucristo. Jesucristo es el regalo que Dios entregó a la humanidad, y Él es la Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que esta semana usted juntamente con su familia se pueda acordar, traer en su memoria, en memoria de Cristo, este sacrificio. No sea un necio, no sea un tonto o una tonta. Este momento es el momento a donde usted necesita buscar de Dios. Te voy a decir algo para terminar este mensaje. Esos días yo estaba aquí en mi casa orando por la madrugada, y ahí yo pregunté al Espíritu Santo, esta pandemia, este coronavirus, ¿es juicio de Dios en la tierra? Porque yo creía que era juicio de Dios. El Espíritu Santo me dijo, no es mi juicio todavía. Es una prueba para toda la humanidad y principalmente para los míos. Ahí el Espíritu Santo me llevó a Juan 4, versículo 22 y 23, cuando Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana tiene un toque. La mujer samaritana es tocada por las palabras de Cristo. Y entonces ella quiere buscar más de Dios. Y él mira para él y dice así: Maestro, ¿a dónde debemos adorar al Padre? ¿Aquí en el monte Gerazim, aquí de Samaria? ¿O debemos adorar al Padre en Jerusalén? Porque mis antepasados dicen que aquí, y ustedes judíos dicen que es en Jerusalén. Ahí Jesús mira para la mujer samaritana y dice así: la hora viene, y la hora ya llegó, a donde el Padre está buscando los verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Hay gente que solamente adora en el templo. Hay gente que solamente adora en la iglesia. Hay gente que solamente levanta las manos en la iglesia, en el templo. Hay gente que solo da gloria a Dios en el templo. Hay gente que solo ora dentro del templo. Hay gente que solo lee Biblia dentro del templo. Y este momento es el momento que Dios está probando si realmente tú eres un cristiano, una cristiana de verdad. Si realmente usted lo ama de verdad. Si realmente usted está sacando un tiempo en su casa para leer la Biblia, para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Él está contemplando su interior. Él está contemplando su corazón. En este día, el Espíritu Santo me está hablando a mí. Está hablando a mi corazón.
Yo estoy contemplando a cada siervo y a cada sierva. Yo estoy contemplando a cada hijo y a cada hija para saber si realmente me aman, si realmente tienen comprometimiento conmigo, o si entonces vivía solamente por rutina, por costumbre. Deja la rutina de lado, deja la costumbre de lado. Dios está buscando un verdadero adorador que le adore en espíritu y en verdad. Abra tu corazón este día, rasga su corazón, aquebrántate delante de Él. Busca a Dios en su hogar. Está lavando trastes, alaba a Dios. Está cortando yarda, alaba a Dios. Está manejando, alaba a Dios. Está bañándose, alaba a Dios. Pero no alaba con hipocresía, sino con un espíritu aquebrantado delante de Él. Aleluya. Verdaderamente, Dios está probando. Hay muchos cristianos que están se perdiendo en estos tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque esto era cristiano de templo, cristiano de apariencia, cristiano de la boca para afuera. No tuvo un encuentro real con Cristo, no tuvo un cambio verdadero, no fue tocado por Dios. Y vivía una apariencia, iba al templo, levantaba las manos, lloraba, pero Dios no estaba ahí. Abra tu corazón. Semana Santa, Santa Cena del Señor. En este día, yo te animo. Esa semana, adora a Dios, reconozca el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz. No ponga el sacrificio de Cristo por menos. No menosprecie ese sacrificio, porque Él se entregó por amor a mí y a usted. Agradezca. Dios los bendiga. Quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración ahorita. No salga de su lugar. No salga de su lugar. Deja para comer daqui a poquito. Mantenga la hambre un poquito. En este momento, vamos a orar. Vamos a buscar el rostro del Padre. Aleluya. Si usted no oró todo el día, ahora es el momento de oración. Si usted no leyó la Biblia todo el día, ahorita usted leyó la Biblia. Aliméntate. Porque sin palabra el espíritu del hombre muere. Y Jesucristo dijo, ni solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aliméntate. Busca alimento espiritual. Así como usted come 3 veces por día, coma la Biblia 3 veces por día. Aliméntate de la palabra de Dios. No deja tu espíritu morir. No pierda la comunión con el Espíritu Santo. Yo quiero preguntar a usted que está escuchando esta palabra, usted que tomó la decisión de servir a Cristo en este momento, usted que no era cristiano, pero que su corazón quemó y usted quiere en este momento buscar a Cristo, repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, en este momento yo quiero entregar mi vida a ti. Yo reconozco que usted murió en la cruz y resucitó por mis pecados. Señor Jesucristo, yo te pido, habita dentro de mí, ayúdame, fortaléceme, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Jesucristo, yo te entrego mi corazón, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. Todo sea para la gloria de su nombre. Amén y amén. Quiero orar ahora por usted que está alejado de Dios. Aleluya. Usted que está alejado de Dios, usted que se alejó de Dios, usted que está frío en la fe, usted que necesita se reconciliar con Dios nuevamente. Solamente Cristo puede hacer esto. Sí, cierra sus ojos y oremos. Señor Jesucristo, repita conmigo, Señor Jesucristo, en este momento yo reconozco mis debilidades, yo reconozco mis faltas y mis fallas. Señor, yo tengo esfriado en la fe. Señor, yo tengo caído, no me siento fortificado, me siento debilitado en la fe. Y te pido en este momento, Señor Jesucristo, extiende tus manos y ayúdame. Señor, no permita que el pecado me domine. No permita, Señor, que el diablo me domine. Que mis pensamientos malos me dominen. En este momento yo quiero reconciliarme contigo, Señor. Ayúdame. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por su vida. Usted que necesita un toque, un avivamiento del Espíritu Santo. Yo te clamo en este momento que usted ponga las manos en su corazón
y que usted se conecte conmigo a través de esta oración. Señor Jesús, Padre, en tu nombre que hay poder y autoridad, en este momento a través de mi voz, a través de esta pantalla de celular, Señor, a través de las medias, de las redes sociales, porque sabemos que tú eres omnisciente, omnipotente, omnipresente, Señor. Padre, visita a esta persona que está escuchando esta oración. Empiece a tocar su corazón, empiece a tocar su mente, empiece a tocar su alma, su espíritu. Rompa las cadenas, rompa las ataduras. Toda frieza espiritual, toda tristeza, todo engaño de Satanás, Señor, toda cadena, toda enfermedad, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, empieza a soplar vida, Espíritu Santo, sopla tu fuego, sopla avivamiento, llena, restaura, aviva, toca, Señor, de la cabeza a punta de los pies, va tocando, va llenando, restaurando, avivando, en el nombre de Jesucristo, para que su nombre sea glorificado, Señor. Esta persona que se encuentra triste, esta persona que se encuentra abatida, esta persona que está pasando por la depresión, por la ansiedad, por el pánico, oh, en el nombre de Jesucristo, ordeno ahora, en el nombre de Jesucristo, espíritu demoníaco, espíritu de depresión, espíritu de angustia, de tristeza, espíritu de ansiedad, de pánico, en el nombre de Jesucristo, Señor, va tocando ahora, envía ángeles de esta casa, empieza a limpiar, Señor, a quitar todo lo que estorba, todo ataque del diablo en la mente y en el corazón. Ordeno ahora en el nombre de Jesucristo, demonio, tú que atacaba el corazón de esta mujer, tú que atacaba el corazón de este hombre, la mente, los pensamientos, ataduras demoníacas, en el nombre de Jesucristo, fuera. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Espíritu Santo, trae paz a esta mente. Sí. Espíritu Santo, trae alegría a este corazón entristecido. Señor, trae tranquilidad a esta persona ansiosa. En el nombre de Jesucristo, sopla vida, sopla salud. En el nombre de Jesucristo, a cada persona que está escuchando esta oración y trae fe. Porque sabemos, Padre, que sin fe es imposible agradar a ti. Yo creo que tú estás presente y yo creo que usted está visitando. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios los bendiga.